Bienvenidos a Despeja la X y vamos a resolver esta integral tricolor. Utilizaremos el coseno del ángulo medio que nos dice que 1 más coseno de x es 2 coseno cuadrado del ángulo medio y también el seno del ángulo doble que nos dice que seno de x es igual a 2 seno del ángulo medio por el coseno del ángulo medio. Y como no puede faltar, por supuesto, utilizaremos el teorema fundamental de la trigonometría que nos dice que 1 es igual al seno cuadrado del ángulo medio más el coseno cuadrado del ángulo medio. Comencemos. 1 es igual al seno cuadrado del ángulo medio más el coseno cuadrado del ángulo medio. Seno de x es 2 por el seno del ángulo medio por el coseno del ángulo medio. Y 1 más coseno de x es 2 por el coseno cuadrado del ángulo medio. Vamos a separar en dos fracciones. Tenemos entonces seno cuadrado del ángulo medio entre el denominador, que lo vamos a dejar exactamente igual en ambas fracciones, y nuestra segunda fracción nos queda con coseno cuadrado del ángulo medio. Acá este cuadrado nos va a dar 1, simplificándose con seno del ángulo medio. Por supuesto, debemos tener en cuenta que seno del ángulo medio tiene que ser diferente de 0. Y en nuestra segunda expresión, coseno cuadrado del ángulo medio entre coseno cuadrado del ángulo medio también nos da 1, donde coseno del ángulo medio tiene que ser diferente de 0 también. 2 por 2 nos va a dar 4 y coseno del ángulo medio por coseno cuadrado del ángulo medio nos da coseno al cubo del ángulo medio. Y en el numerador nos ha quedado un seno del ángulo medio. Todo esto más, en el numerador te tenemos a ti en el podio porque eres el número 1. Y en el denominador 2 seno del ángulo medio, coseno del ángulo medio, que si recordamos es el seno del ángulo simple, es decir, de seno de x. Y que no se nos olvide este 2 de aquí. Para mí es muy importante tu opinión, así que déjame un comentario y vamos a la siguiente página. Hemos encontrado esta equivalencia para nuestra función original, pero nos falta trabajarla un poco más. Fijémonos que en el numerador tenemos casi la derivada del coseno. Vamos a derivar el coseno del ángulo medio, que esto es menos el seno del ángulo medio por la derivada del argumento, que es un medio. Esto es casi lo que tenemos aquí, pero debemos acomodar un poco multiplicando por menos numerador y denominador. Y además vamos a tomar prestado un medio de este un cuarto, es decir, aquí nos queda 2 y en el numerador nos va a quedar un medio, por lo que ya hemos completado la derivada en el numerador. Nuestra intención con esta integral va a ser llevarlo a la forma x a la n por dx, lo cual es igual a x a la n más 1 partido entre n más 1 y todo esto más una constante. Para ello recordaremos que si tenemos 1 partido x a la n, esto es igual a x a la menos n. Es decir, que este coseno al cubo en el denominador lo podemos subir al numerador con exponente negativo. Vamos a tener entonces menos un medio que multiplica el coseno del ángulo medio elevado a la menos 3 por su derivada, que ya la acomodamos para que nos diera seno del ángulo medio negativo por un medio. Y a esto le vamos a sumar un medio de 1 sobre seno de x, que lo vamos a escribir como la cosecante de x. Haremos el coseno del ángulo medio. Y esto de aquí va a ser nuestro diferencial de u. Por lo que tenemos menos un medio de la integral de u a la menos 3 por el diferencial de u, más un medio de la integral de la cosecante de x por el diferencial de x. Déjame tu me gusta y vamos a la siguiente página. Vamos a trabajar aparte de esta integral. Tenemos que esto es menos un medio que multiplica a u a la menos 3 más 1 partido menos 3 más 1. Esto va a ser igual a menos u a la menos 2 partido 2 por menos 2. Menos entre menos nos da más. 2 por 2 nos da 4. U a la menos 2 lo regresaremos al denominador y en el numerador vamos a dejarte a ti. Eso va a ser igual a un cuarto que multiplica a 1 partido entre u cuadrado, pero eso es el coseno cuadrado del ángulo medio. 1 entre coseno es la secante, pero como está elevada al cuadrado nos va a quedar un cuarto de la secante al cuadrado del ángulo medio. Recordemos la identidad fundamental, 1 más tangente cuadrado de a es igual a la secante cuadrado de a. Y reemplazando aquí obtenemos que esto es un cuarto que multiplica a 1 más la tangente cuadrado de x medios.
Y finalmente podemos escribir el resultado de nuestra integral tricolor. Para esta primera parte haremos propiedad distributiva. Este 1/4 se lo vamos a sumar a la constante de integración. Nos queda entonces que esto es 1/4 de la tangente cuadrada del ángulo medio más 1/2 de la integral de la cosecante de x, que es el logaritmo natural del valor absoluto de la tangente del ángulo medio. Cerramos el valor absoluto. Y es aquí cuando 1/4 que nos había quedado pendiente lo absorberá la constante de integración. YouTube te dejará un video recomendado para que sigas conectado a Despeja la X. Así que nos vemos allá. Chao, chao.